Muy buenos días, padres de familia. Esperamos que ustedes y sus hijos se encuentren muy bien. Desde la institución educativa Miraflores estamos comprometidos con el apoyo pedagógico a sus hijos. El día de hoy venimos con algunas estrategias de apoyo para esta época de cuarentena. Recuerden que mi nombre es Luis David Amaya Pérez y soy el docente de apoyo de la institución. Bueno, alguna de las estrategias que traemos para el día de hoy es referente al uso del tiempo. Para ello, recomendamos utilizar un horario para organizar los tiempos de actividad tanto de casa para la escuela y el ocio y tiempo libre. Puede ser un horario similar al que ven en pantalla, donde estamos dividiendo por días de la semana y podemos establecer cuáles son los horarios para realizar estas actividades. Muy importante que para realizar identificamos qué actividades o qué responsabilidades tenemos para hacer en casa, cuáles para hacer para la escuela y cuáles para el ocio o el tiempo libre. También muy importante que entre la familia podamos acordar estas actividades para que respetemos nuestros tiempos y nuestras actividades en el hogar. Bueno, para las actividades de casa es lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son nuestras responsabilidades de acuerdo a nuestra edad y a nuestras capacidades. Nunca se es demasiado pequeño o demasiado grande para realizar las actividades y poder apoyar en casa. Recordemos que esta actividad es en familia y no es solamente designada para la mamá o para determinada persona en el hogar. Todos como tal debemos apoyar en estas actividades. Podemos pensar que un niño pequeño puede apoyar en actividades como recoger los juguetes o los materiales de estudio. Un chico más joven o más grande nos puede apoyar en la realización de los alimentos del hogar o en el aseo de este. Bueno, también muy importante es, y como lo decíamos ahora, es que se pueda acordar entre familia la realización de estos para respetar los horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, y también para la asignación de responsabilidades. Entonces, podemos asignar que uno de nuestros hijos haga el aseo del hogar o que pueda barrer, que otro pueda trapear o que el niño más pequeño pueda recoger algunos materiales de estudio o pueda recoger sus juguetes o de acuerdo a la edad del estudiante que pueda también participar en la realización de los alimentos. Bueno, para las actividades correspondientes a la escuela, primero que todo debemos identificar cuáles son nuestras responsabilidades escolares, cuáles son los medios que necesito para realizarlas y por medio de qué materiales o qué materiales necesito para cumplir con ellas. Muy importante porque algunas familias solo tenemos un solo computador y tres o cuatro miembros de la familia necesitan utilizarlo. Entonces es importante que cuando nos distribuyamos en el tiempo, todos podamos utilizarlo y todos podamos cumplir nuestras metas para que no hayan problemas tanto con la norma o ya sean a nivel psicológico como ansiedad o estrés. También muy importante acordar con la familia la realización de estas actividades, también porque muchas de las actividades requieren acompañamiento de los padres. Entonces, no podemos designar que nuestro hijo haga las tareas o las guías en un horario donde no podemos acompañarlo. Por ejemplo, supongamos en el horario de 8 de la mañana, donde estamos realizando tal vez nosotros como padres los alimentos o estemos apoyando en el aseo del hogar. Entonces, también es identificar en qué espacios podemos acompañar y también qué actividades necesitan acompañamiento, porque no todas necesitan acompañamiento de nosotros. También muy importante es respetar los ritmos y estilo de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer todas las guías en un solo día o en una sola semana. Entonces, para ello, priorizamos cuáles son las actividades más importantes. Eso quiere decir, priorizamos cuál es la guía eh, más dispendiosa o más larga o que debemos entregar primero o cuál puede ser más difícil. ¿Por qué la más difícil? Porque si empezamos desde un principio, podemos resolverla más fácilmente que si la dejamos para el final, donde tal vez podamos que no cumplamos con las tareas. También es establecer un plan de estudio diario, un plan muy parecido tal vez al que podíamos tener en el colegio o similar a este. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el día lunes o el día martes tenía la clase de matemáticas,
podemos designar que el día lunes o martes hacemos la guía de matemáticas. O, o si teníamos la clase de lengua castellana o de español para esos días, también hacerlo muy parecido. Obviamente, como lo decimos desde el principio, de acuerdo a los medios materiales y también respetando los horarios de la familia. También muy importante es dividir la tarea en pequeños logros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una actividad, supongamos, muy larga, podamos dividirla en pequeñas tareas. Supongamos en una en una guía de matemáticas donde nos piden resolver determinada cantidad de ejercicios. Entonces primero hacemos, supongamos, resolvemos 5. Nuestro hijo puede tomar un descanso y después terminar con los siguientes 5 que le pueden faltar. También nosotros como padres poder acompañar en la realización de estas guías cuando sea necesario y para ello dar instrucciones muy precisas de lo que se debe hacer. Por ejemplo, si tenemos una guía de español y nos piden hacer alguna lectura, no es solamente decirle a nuestro hijo, tiene que leer eso. Es decirle, tienes que leer este texto e identificar tal información o encontrar determinada relación con determinada actividad. Entonces, y también en qué tiempo lo debe hacer, que él pueda saber qué tiempo le va a tomar en la realización de X actividad, qué es lo que debe hacer en esta actividad y cuál es el fin, para que no se sienta que está haciendo algo sin sentido. Por último, hacer actividades también intermitentes de relajación. Eso es muy relacionado cuando hablábamos en dividir las tareas en pequeños módulos. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo la guía de sociales y es una guía que nos está tomando mucho tiempo, poder tomar descansos cada media hora o cada hora de acuerdo al ritmo y el estilo de nuestros estudiantes. Entre el niño más pequeño sea, eh, hacer las pausas más rápidamente. Supongamos que los niños de primero cada 20 minutos puedan hacer una pausa y los chicos, por ejemplo, de décimo y once que lo puedan hacer tipo cada 50 minutos. Bueno, para las actividades de ocio y tiempo libre, recordemos que todo no es estudiar. Nuestros hijos también tienen derecho a la recreación, igual que nosotros como padres. Entonces es escoger cuáles son las actividades que nos gusta y que les gusta hacer y establecer entre toda la familia cuáles son los horarios para realizarlas. Supongamos que podemos disponer del horario de 4 a 5 para estas actividades. Obviamente recuerden que es de acuerdo a los ritmos y estilos también que llevamos nosotros en casa. Procuremos que estas actividades sean variadas. ¿Qué quiere decir? Que no toda la semana vamos a hacer una misma actividad. Supongamos que la actividad de ocio y tiempo libre sea ver televisión, entonces no podemos decir que todos los días de 4 a 5 vamos a ver televisión. Podemos decir que tal vez el lunes vemos televisión, el martes hacemos un juego de mesa, el miércoles puede hacer un juego virtual o va a jugar con algún compañerito, y así sucesivamente vamos alternando nuestras actividades. También muy importante que en estas actividades nos incluyamos todos como familia. No quiere decir, supongamos que todas nuestras actividades de ocio y tiempo libre van a ser individuales y cada uno se va a ir a su habitación a hacer determinada actividad solo. Igual si tenemos que respetar nuestros espacios individuales, también busquemos que estas actividades nos unan como familia y podamos seguir aprendiendo. Eh, Otro de los ítems que recomendamos es que no sean tiempos muy prolongados en la realización de esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a quedar 3, 4 horas solamente viendo televisión o, o jugando play o jugando algún juego de mesa o jugando con algún amiguito o hermanito. Entonces es que estas actividades no sean demasiado prolongadas y podamos determinar cuál es el tiempo. Un tiempo prudente puede ser entre 1 y 2 horas. Y por último, no permitir que estas actividades nos alejen de las demás responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos decirle a nuestro hijo, bueno, ya es la hora que puedes ir a ver televisión o puedes jugar con tus hermanitos o puedes jugar con determinado juguete y se queda 2, 3, 4 horas jugando y
recuerda que debe de continuar en las actividades tanto del hogar como de la escuela. Entonces también nosotros como padres estar muy pendientes que podamos cumplir estos horarios y también poder organizarnos como familia. Bueno, otro ítem que queremos dar es frente a las normas y límites. Esperamos que las normas y límites que establezcamos en casa sean muy claras y muy sencillas, o sea, que todos podamos saber a qué nos estamos refiriendo y que se puedan cumplir. Algo muy, eh, como ejemplo puede ser, si no cumplimos este horario que estamos haciendo, el límite o el castigo puede ser no vamos a hacer la actividad de ocio y tiempo libre que puede ser ver televisión. Entonces, por ejemplo, si nuestro hijo no tiende su cama o si no nos ayuda en el aseo del hogar, podemos poner uno de los límites, que es a la infracción de la norma, eh, que no pueda ver televisión o hacer la actividad de ocio y tiempo libre. También que sean coherentes. Cuando hablamos de coherentes es que si decimos que si no se hace determinada actividad, por ejemplo, si le estamos diciendo a nuestro hijo que si no tiene la cama no puede ver televisión, tenemos que ser coherente con ese límite. No podemos esperar a la tarde y decirle ya puedes ver como si no hubiera pasado nada porque él no se lo va a tomar en serio. También hay que ser muy firmes en nuestra decisión. Si decimos eh, o si decimos que o estamos haciendo un castigo, tenemos que ser muy claros en cuál es el castigo que se está poniendo y no ceder ante él, porque si no, nuestro hijo no se va a tomar en serio este castigo y se nos va a volver un problema. También es que nuestras normas y límites sean para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos algún castigo, por ejemplo, por no levantar los platos de la mesa, no solamente la norma es para nuestros hijos, sino también para nosotros como padres. O si decimos, por ejemplo, yo como mamá tengo potestad para dejar los alimentos y mi hijo no, o solamente dejo que mi hijo más pequeño deje alimentos, es como ser muy coherentes con que la norma y límite sea para todos para que se puedan aplicar los correctivos necesarios. ¿Eso qué quiere decir? Que es, si estamos diciendo que hay un castigo por no comer los alimentos, todos debemos cumplir con esta regla. También que sean necesarios y suficientes. Cuando decimos necesarios y suficientes, es que no sean desmesurados. Eso quiere decir, por ejemplo, si mi hijo dejó determinado alimento, no puedo decirle que el castigo va a ser no poder ver televisión en toda la semana, porque también es, digamos, algo desmesurado como a la falta. Es, por ejemplo, decirle, no vas a ver televisión el día de hoy. También es para que nos, digamos, en cierta forma, seamos coherentes con el castigo, porque hay castigos que no podemos mantener toda una semana. Entonces, no podemos estar todo el tiempo detrás de nuestro hijo para que no vea televisión, por ejemplo. Bueno, y lo último es que sea de acuerdo a la edad del niño y de la niña. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a poner un castigo a nuestro hijo de 3 años por no tender la cama. Obviamente sabemos que su edad no es la apta para que haga determinada actividad. O no podemos ponerle un castigo, supongamos desmesurado, a nuestro hijo de 4 años que dejó algún alimento. Si bien también debe ser castigado, el castigo no va a ser igual que nuestro hijo que tiene 15 años. Obviamente son edades y etapas diferentes y también hay que tener como mucha claridad en ello. Entonces, cuando hablamos de acuerdo a la edad, es identificar cuáles son las responsabilidades que puede hacer nuestro hijo de acuerdo a esa edad y qué castigo puede tener de acuerdo a esta edad. Obviamente, por ejemplo, un niño de 3 años lo podemos castigar privándolo de un juguete y diferente a un adolescente lo podemos privar, por ejemplo, de acceder a la red social un día. Bueno, igual dejamos un link de interés que es el taller de padres sobre pautas de crianza. Ahí pueden ampliar más la información frente a las normas y el límite. Y también dejamos algunos datos de contacto para que se puedan comunicar conmigo, tanto mi correo como mi número telefónico. Recuerden que el espacio de atención a padres de familia va a ser de lunes a viernes de 9 a 5 p.m. Eh, por favor, seamos muy cumplidos con este horario. También muchas gracias a todos por su atención y si hay alguna duda ya saben que me pueden contactar. Muchas gracias a todos.